Las noticias de hoy en Estados Unidos. El diario The Washington Post dedica su gran titular a la salida de Benjamin Netanyahu del poder luego de 12 años en mandato. Y en una foto más pequeña vemos los honores que le rindieron al presidente Biden y la reina Isabel II en el Palacio de Windsor, donde la pareja presidencial de Estados Unidos fue invitada a tomar el té, muy británico evidentemente. El The New York Times nos dice en su primera página que una frágil coalición saca a Netanyahu como primer ministro y se replantea pues todo el gobierno en Israel. Y destaca también el The New York Times que aunque permanecen las diferencias, la unidad regresa al G7, ya la cumbre de los 7 países más industrializados y desarrollados del mundo ha culminado en Cornwall, en el Reino Unido. A propósito de lo acordado allí, desde Carvis Bay, los líderes del Grupo de los 7 prometieron ayer sacar al mundo de la crisis del coronavirus mediante la donación de más de 1.000 millones de vacunas contra el COVID-19 a las naciones más pobres. En la primera reunión cara a cara del grupo en 2 años, los líderes hicieron promesas de apoyo a la salud mundial, la energía verde, la infraestructura y la educación, todo para demostrar que la cooperación internacional está de regreso, después de los trastornos causados por la pandemia y la imprevisibilidad del expresidente Donald Trump. Durante la cumbre de 3 días en el suroeste de Inglaterra, los líderes de las acaudaladas democracias del mundo, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos, buscaron mostrar que es mejor ser amigos de las naciones más pobres que de rivales autoritarios como China. No se trata de imponer nuestros valores al resto del mundo, dijo a los periodistas Boris Johnson al final de la cumbre. Lo que nosotros como G7 debemos hacer es demostrar los beneficios de la democracia, la libertad y los derechos humanos al resto del mundo. El presidente Biden, en su primer viaje al extranjero como líder, dijo que fue una reunión extraordinaria, colaborativa y productiva. Johnson, el anfitrión, elogió el fantástico grado de armonía que se vivió. En otra información sobre las conclusiones de la cumbre, los líderes del G7 respaldarán nuevos objetivos medioambientales y la reducción de emisiones para frenar el cambio climático en la clausura de la cumbre. Los jefes de Estado además acordaron proteger al menos el 30% de la tierra y el océano a nivel mundial para finales de esta década. Este llamado Pacto por la Naturaleza, destinado a detener y revertir la pérdida de biodiversidad, también les llevará a comprometerse a reducir casi a la mitad sus emisiones de carbono para el 2030 en relación con el 2010. Esto incluye la obligación de utilizar únicamente el llamado carbón limpio para la producción de energía lo antes posible, el fin de la mayor parte de las ayudas gubernamentales al sector de los combustibles fósiles en el extranjero y la eliminación progresiva de los automóviles de gasolina y diésel. Vamos pues hacia el mundo sin petróleo. Biden y Putin no darán rueda de prensa conjunta tras su encuentro, es lo último que se ha dicho. Recuerden, ese encuentro está previsto para el día de pasado mañana, miércoles 16. Y el presidente Biden, en medio de su gira, ha felicitado al nuevo primer ministro israelí, Naftali Bennett, y al ministro de Exteriores, Yair Lapid, por la investidura del nuevo gobierno liderado por ambos y respaldado por una coalición que ha puesto fin a 12 años de gobierno de Benjamin Netanyahu. En informaciones domésticas, tenemos acá un nuevo tiroteo, esta vez en la capital de Texas, en la ciudad de Austin.
Ayer murió un hombre de heridas que le dieron en la madrugada en el centro de Austin, en un distrito muy concurrido de entretenimiento. La víctima fue identificada como John Cantor, de 25 años. Las autoridades que han investigado nos hablan de dos sospechosos que entraron en una discusión y allí pues comenzó el tiroteo. Hay 12 personas que están heridas de manera crítica, otras 12 están en condición estable, y este es uno de los incidentes más graves que han pasado en nuestra ciudad, dijo el jefe de la policía, Joseph Chacón. Y Washington se prepara para discutir la estatidad, convertir al Distrito de Columbia en estado. Es una discusión muy muy vieja que cuenta con el apoyo de los demócratas y el rechazo de los republicanos. La ciudad de Washington es básicamente una ciudad azul, una ciudad demócrata. Y una información de NBC nos identifica esto como la guerra de las banderas, porque ya en Washington empezaron a correr banderas con 51 estrellas. Es muy fácil, dicen, agregarle una estrella a la bandera. El problema legal y político ese es el que es un poco más complicado. El reloj indica en este momento las 7:18 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Comienzo con esta información de última hora que leo en la cuenta de tweet del periodista Román Camacho desde Caracas. Hace 47 minutos reportó: en estos momentos reportan balacera en La Vega. Se presume que sea la banda del Mayellas retomando las garitas. Precaución si se encuentra adyacente a la zona. Después publicó: el enfrentamiento sería entre antisociales y funcionarios policiales que se encontraban en La Vega. Se registra el intercambio de disparos por el sector Andrés Eloy. Y bueno, así es como comienza el día la ciudad de Caracas, luego de haber padecido un largo día de apagones. Leo en efecto Cocuyo: usuarios reportan fallas eléctricas en Caracas y al menos 12 estados del país. El último reporte de efecto Cocuyo, fechado a las 7 de la noche de ayer, nos dice que durante todo el día domingo hubo apagones en Caracas, Miranda, Lara, Aragua, Vargas. En la ciudad capital, de este a oeste, se reportaron zonas como la entrada de Palo Verde, Petare Norte, José Félix Rivas, La Urbina, El Marqués, Boleíta, Los Luises, Macaracuay, Santa Eduviges, El Cafetal, Cebucán, San Román, Las Mercedes, La Floresta, Los Palos Grandes, Altamira, La Castellana, El Bosque, Chacao, San José, Lírice, La Pastora y Catia. Toda Caracas prácticamente apagada. Y así es como se está viviendo allá. Fuentes de Guaira Corpo Elec indican que fallas de distribución de energía en un circuito mantienen sin energía a zonas de Caruá, Naiguatá, Caraballeda, Macuto, La Guaira, Maiquetía, Carlos Sublet y Urimari, esto en el estado Vargas. Así pues, las cosas. En otras informaciones, autoridades venezolanas han confirmado unos 1.489 contagios de coronavirus en las últimas 24 horas, lo que eleva el total de casos confirmados en el país desde el inicio de la pandemia por encima de los 250.000 afectados. Según estas cifras oficiales, el estado Lara sería el más afectado, pero estamos hablando de cifras oficiales. Y como bien sabemos, al gobierno venezolano, al régimen venezolano, no se le puede creer. De manera que se dicen 250.000, deben ser muchísimos más los contagiados. Tamara Sujúa Tarek Saab: no puedes borrar la realidad de años de crimen.
En la publicación realizada en su cuenta de Twitter, la abogado Tamara Sujú, defensora de derechos humanos, directora del Instituto Casla, le cuenta, dice ella, la Corte Penal Internacional cuenta con testimonios verídicos de víctimas directas, familiares e incluso exfuncionarios de la DGCIM y del SEBIN que han declarado que lo que ocurrió en esas celdas es tortura. Recordemos, Tarek William Saab es el fiscal del régimen de Maduro, que trata de vender una nueva imagen ante la Corte Penal Internacional cuando la Corte Penal Internacional está a punto de decir que sí, en efecto, hay crímenes de lesa humanidad cometidos por Maduro y su dictadura. Tú no puedes borrar la realidad de crimen a los cuales han sido sometidos los venezolanos. Le espeta ella directamente a Tarek William Saab, la abogada Tamara Sujú. ¿Tú crees que un organismo tan importante, tan responsable como ese, la Corte Penal Internacional, se va a dejar llevar por unos tweets que supuestamente tú argumentas y de los cuales ellos están tomando en cuenta para su examen preliminar? ¿Tú crees esa estupidez? ¿Tú te crees a ti mismo lo que estás diciendo? Esto porque según Saab, la Corte Penal Internacional estaba influenciada por unos tweets. Así le respondió la directora del Instituto Casla, Tamara Sujú. Por otra parte, tenemos en otras informaciones provenientes de Venezuela que Alex Saab cumple ya un año detenido en Cabo Verde. En realidad lo cumplió el pasado sábado 12 de junio y según la última investigación de Armando Info en conjunto con El País de Madrid, a propósito de cómo se armó una gran red de complicidades para poder burlar las sanciones con empresarios mexicanos, como bien señalaba Armando Info en un tuit de Roberto Denis, todas las negociaciones pasan por Alex Saab. Así las cosas. Escuchas Día a Día con César Miguel Rondón. Las primeras impresiones que llegaban desde el Reino Unido nos hablaban de la cordialidad que imperaba entre los líderes del G7. Luego de tiempos amargos, de tensiones, la mayoría de ellas gratuitas, en los tiempos de Donald Trump, con un político veterano como Joe Biden, un hombre cordial, pues volvió entonces la cordialidad. Claro, estos momentos son difíciles, estos encuentros no son fáciles, muchas cosas hay que discutir, y como bien reseña hoy The New York Times en su primera página, las diferencias persisten. Sin embargo, por encima de esas diferencias se llegan a acuerdos en los temas fundamentales. Por ejemplo, el G7 ha acordado donar millones de vacunas a los países pobres. Entendieron que es mejor tener buenas relaciones con los países pobres que pelear con China, que está tendiendo unos muy efectivos lazos hacia esos países que antes se concebían como del tercer mundo. Por otra parte, el G7 acuerda objetivos climáticos y medioambientales que son importantísimos para todos en el planeta, y la égida que marque el G7 será la que, por supuesto, seguirán muchos países en el resto del mundo. Fue cordial la reunión, sus integrantes, el anfitrión Boris Johnson la calificó de sumamente exitosa y en ello coincidió Joe Biden. De manera que más allá de las sonrisas, hubo logros y acuerdos importantes. Para el día de hoy, lunes 14, se da la reunión de la OTAN y todo esto prepara y allana el camino para el encuentro fundamental, decisivo, del próximo miércoles en Ginebra entre Biden y Vladimir Putin. Hablando se entiende la gente, dice un viejo refrán. Pues ojalá se pongan en práctica
en todo el mundo y se siga el ejemplo del G7, aunque Venezuela pareciera que queda demasiado lejos de estas geografías, porque hoy, por ejemplo, en la ciudad de Caracas, desde la madrugada, amaneció con balacera, plomo limpio, en la zona de La Vega. Y sin hablarles de que el día y la noche se pasó a oscuras. El día de ayer, se entiende. En fin, no es solo la distancia geográfica, es también un abismo entre el presente, la democracia, el futuro, el porvenir. Ya veremos.